Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos a la Televisión Canaria. Gracias por estar ahí, como cada día. Y hoy vamos a hablar especialmente, dirigirnos a los padres, a las madres, a los profesionales también, a la gente en general, sobre un aspecto que empieza a ser ya, se puede considerar grave, un aspecto que empieza a ser un tema de salud, que empieza a ser grave porque se ha ido extendiendo, empezó por un bulo y se ha convertido en una especie de conducta. Hablamos de la importancia de las vacunas, sobre todo para los niños, vacunas que habían comenzado a erradicar enfermedades importantes, el sarampión, y de pronto empieza un rebrote de sarampión en Europa, en España, en las islas, y los profesionales están preocupados con este rebrote y han adelantado el calendario de vacunación. Pero hay mucha gente que está en contra de las vacunas. Queremos hoy salir de dudas. Nos acompaña Luis Ortigosa, pediatra. Muy buenos días. Hola, doctor. buenos días. Nuestro invitado es especialista, es autor de un libro, este libraco que tengo aquí, del que luego, si acaso comentamos, hablaba de todos los métodos de salud para el niño. Falta mucha divulgación, usted ha sido siempre un buen divulgador, es médico adjunto del Servicio de Pediatría en La Candelaria, profesor asociado de Pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna y es miembro del Comité Asesor de Vacunas del Gobierno de Canarias y de la Asociación Española de Pediatría. Están ustedes, yo no digo alarmados o casi alarmados, porque el rebrote de sarampión da que pensar. Bueno, estamos preocupados porque concretamente esta es una enfermedad que se estaba erradicando a nivel mundial, era una enfermedad en vías de eliminación del mundo y estaba prácticamente conseguido, pero desde hace unos años está habiendo un repunte en la enfermedad que nos preocupa porque esta no es una enfermedad como la gente piensa baladí, es una enfermedad que puede haber muertos. Puede tener, y ha habido muertos ya este año en Europa. ¿Ah, sí? Y ha habido complicaciones con encefalitis, muchas hospitalizaciones, o sea que el sarampión no es una enfermedad como mucha gente piensa benigna, es una enfermedad que en muchos niños se pasa de una forma pues más o menos ¿qué dura? Incómoda, 3, 4 días, 7 días. 7, 8 días el curso natural de la enfermedad. Empieza por unas ronchas, pero puede acabar en algo serio. Bueno, empieza con fiebre, con un cuadro catarral y puede acabar muchas veces en bronconeumonías, en neumonías, que son fácilmente tratables hoy en día, pero pueden ocasionar, por un lado, encefalitis, es decir, secuelas en el sistema nervioso central e incluso muertes. En Europa ha habido muertes, 8 muertes por sarampión. ¿8 muertes en qué periodo? En el año pasado, en el año 2011. O sea que de erradicada nada. De erradicada nada, y ya digo, estamos, con la lógica alarma de algo que estaba perfectamente controlado a nivel de la salud pública en los países industrializados, en Europa y en América, y algo que, pues tenemos que ponerle otra vez en orden. La Organización Mundial de la Salud daba casi estas fechas ya por el final de la enfermedad, pero ahora aplaza esto a unos años, al 2015 aproximadamente. Exactamente. ¿No? Sí. Piensa que para entonces a lo mejor... Sí, el año pasado hubo unos 30.000 casos de sarampión en Europa, en España hubo muchos casos, pues casi 2.000 y pico casos. Son miles de casos, ya estamos hablando de algo serio. Muchos casos, y entonces incluso el año pasado hubo en España que hasta que por orden judicial en alguna comunidad autónoma de obligar a algunos padres que eran reacios a vacunar a los hijos a imponer la vacunación como una medida de salud pública. O sea que han llegado incluso a obligar a los padres. ¿Y por qué hay padres que no quieren vacunar a sus hijos? Porque tienen falsos conocimientos sobre la vacuna. Tienen miedo, evidentemente, de que las vacunas pueden tener efectos adversos. Dese cuenta usted que nosotros la vacuna se la ponemos a niños sanos. Claro, el niño no tiene nada y si el padre piensa, le van a meter el bicho, le van a crear una enfermedad. Y hay mucho bulo también publicado al respecto. Es que ese es el problema. Tendríamos que hablar de alguno en particular y yo quiero que usted lo saque a relucir. Es que el problema que generó una alarma mundial. Claro, el problema que hay no solamente con la vacuna del sarampión, sino con muchas vacunas en realidad, es que hay grupos, movimientos antivacunas que se han hecho fuertes en el mundo globalizado en el que vivimos, en el que Internet es una herramienta muy útil para atribuir conocimientos, pero desafortunadamente si Internet no se utiliza adecuadamente es una herramienta en la que da muy mala información y no hay nada peor cuando hablamos de salud pública que unos padres o incluso unos profesionales que se metan en Internet a buscar y que no reciben la información adecuada, que están mal informados. Hace como 11, 12 años, doctor, se publicó un artículo en una revista muy prestigiosa, The Lancet, una revista que, en fin, que todo el mundo, ustedes los expertos, le daban mucha credibilidad, y decía algo tremendo, aquella investigación, decía que la vacuna, la famosa vacuna contra el triple virus o la triple vírica, que está el sarampión, la rubeola y las paperas, podía provocar el autismo en los niños. Claro, eso
razón suficiente para no vacunar. ¿Qué ha pasado? Porque eso era falso, todo era un burdo. Desafortunadamente, o sea, eso fue una noticia que se produjo en el año 1998. Un médico inglés, el doctor Andrew Wakefield, publicó en Lancet el caso de 12 niños a los que se les atribuía que tras haber sido vacunados con esta vacuna triple vírica podían tener trastornos de desarrollo, autismo y trastornos intestinales. Pero se ha demostrado que no solamente los datos que... ¿A ustedes les preocupó cuando vieron esa información? Nos preocupó mucho, ¿no? A la comunidad científica internacional le preocupó el tema y se pusieron en marcha dos tipos de investigaciones. Uno, que es el más importante a nivel científico, para tratar de corroborar si esa noticia era real o falsa, y se demostró que no hay ninguna relación. Era falso. Totalmente falso, entre el autismo y esta vacunación, por un lado. Pero lo más importante en esta noticia fue que esta publicación en Lancet, que Lancet es una revista muy científica y de alto impacto, pues dejó colar un artículo fraudulento. Se demostró que no todos los niños habían sido vacunados antes de... triple vírica. Exactamente, y con lo cual, después de 8 o 10 años de investigación por el propio Colegio de Médicos británico, se demostró que el artículo era fraudulento. O sea, fue una mentira aposta, ¿para qué? Para ganar dinero. Para ganar dinero. A este hombre me consta que lo han echado, pero ¿cuándo lo han echado de la profesión? Hace poco, de la medicina. En el 2010 fue un proceso lento y riguroso. Más de 10 años. Fue lento y riguroso para tener datos objetivos y científicos. Y al final se demostró pues que, ya digo, sus datos eran no solamente erróneos, alguien se puede equivocar cuando investiga, sino que eran fraude, falsos, era un fraude. Y eso sí que es serio. Claro, un bulo de esa naturaleza ha hecho un daño tremendo a todos ustedes que abogan por las vacunas, y de ahí viene, se explica, pues que la gente, muchos padres digan, pues no vacuno a mis hijos, ¿no? El daño no es a nosotros, no es a la comunidad científica, el daño es a los propios niños y a la comunidad internacional, porque desafortunadamente muchísimos padres, en principio en el Reino Unido y después en Europa, dejaron de vacunar a sus hijos, y se vio durante estos años cómo ha habido pues este rebrote de enfermedad con las consecuencias que está teniendo. Estamos hablando de que el sarampión, quizá porque viene de ese tipo de bulos difundidos en su día en una revista prestigiosa, luego en internet, se genera todo un movimiento antivacunas en el mundo. Sí, bueno, los movimientos antivacunas existen desde hace 2 siglos, desde que las primeras vacunas fueron, fue Jenner, fue un médico inglés, hace ya 2 siglos fue el que descubrió la primera vacuna, la vacuna frente a la viruela. Desde ese comienzo ya teníamos movimientos antivacunas. Aquí en Canarias hay un ejemplo muy bonito de cuando el barco de la vacuna, no sé si ustedes recuerdan, hace unos años se celebró el 2º centenario de este barco. Fue un barco que salió de La Coruña en el año 1709, pasó por Canarias, rumbo a América, vacunando a niños frente a la viruela. Bueno, pues aquí un señor en La Orotava ya publicó una serie de datos que eran tremendos. En contra de la vacuna de la viruela. En contra de la vacuna de la viruela. En Canarias también ya tenemos había un defensor de la causa antivacuna. ¿no? Entonces, claro, el problema ya digo, ¿no? Yo creo que es un tema al que tampoco vamos a dedicar todo este programa, pero es triste que desgraciadamente este tipo de movimientos tengan tanto impacto mediático. Tienen mucho predicamento en el mundo, ¿sí? Pero mediático. Este hombre, el inglés, ha ido a Estados Unidos, ¿no? El médico a este señor se le ha expulsado del Reino Unido, se le quitó la licencia para poder continuar trabajando en el Reino Unido, y se ha ido a Estados Unidos, donde está apoyando a estos grupos antivacunas. Y ahí está, dando sus falsos mensajes. Bueno, pues esto es lo que hay. Entonces, estamos hablando justamente de la necesidad de vacunar, porque han rebrotado enfermedades que estaban prácticamente desaparecidas a causa de que no se les vacuna a los niños. El sarampión es una de las que ha rebrotado, y ustedes han sacado, digo ustedes, los miembros del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría han logrado que se adelante el calendario de vacunas para esta enfermedad, que era para 15 meses a 12 meses. Exactamente. Lo han aplicado ya en Canarias, ¿no? Sí, ya, de hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias ya se modificó el calendario en julio de este año pasado, y ya antes de que el Comité Asesor de Vacunas hiciese su publicación, que la hicimos en enero. Claro, la hacemos todos los años a principios de año, pero ya muchísimas comunidades habían visto la alerta que significaba el que el brote de sarampión empezaba a campear por las comunidades autónomas, y ya muchas comunidades autónomas iniciaron el proceso de cambio de los 15 meses, que es cuando pues, se vacunaba antes frente a estas enfermedades, a los 12 meses. De manera que ahora los niños hay que vacunarles a los 12 meses frente al sarampión, la rubiola y las paperas. Le pregunto por otras, ¿qué pasa con la varicela, tétanos, difteria, tosferina? Sí. ¿Hay el calendario que dice? Los padres saben que cuando un niño nace, pues en nuestra comunidad autónoma, a partir de los 2 meses al niño
se le aconseja el que se le administren esta serie de vacunas. Algunas las paga la Seguridad Social, otras no. Claro, eso es así. Aquí, porque en otros lugares sí las pagan. En otros lugares las pagan. Yo creo que sí, que el sistema no es equitativo. Ahora hablamos de la unificación de eso. Exacto, eso yo creo que es importante, porque cada comunidad autónoma, ahora tenemos 19 calendarios de vacunas en España. Es malo. Entonces, cada comunidad autónoma tiene su propio calendario y cada comunidad autónoma, dependiendo de sus necesidades epidemiológicas, pone el calendario que mejor cree para su comunidad, y eso es bueno, eso es bueno. Entonces, a todos los... Pues digamos ya que la ministra ha propuesto, la nueva ministra de Sanidad, que se unifiquen, y ustedes son partidarios de que se unifique en toda España un solo calendario de vacunas. Claro, eso sería lo ideal. Sí. Nosotros estamos haciendo esa propuesta desde hace muchos años. Y hace 2 años el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es el órgano que reúne a todos los consejeros de sanidad de las distintas comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad, ya propuso hace 2 años la unificación. Y ahora, la semana pasada, el viernes pasado, afortunadamente la ministra, en una intervención en el Parlamento español, volvió a insistir en el tema de que es importante el que unifiquemos este calendario. ¿Qué pasa con estas que le preguntaba? Varicela, tétanos, difteria, todas estas llevan su ritmo normal, no ha habido ningún adelanto al respecto. Hay algunas, usted dijo la viruela antes, la viruela se erradicó afortunadamente, es la primera enfermedad que desaparece, ¿no? Que desaparece en el mundo, y no por arte de magia, sino por arte de un sistema de vacunación mundial. Eficaz, ¿no? Es una enfermedad que ha desaparecido. ¿Qué pasa con la polio? La famosa poliomielitis que tantos daños y secuelas ha dejado en gente impedida por aquella enfermedad que, en fin, que era tremenda. ¿Esta ha desaparecido? ¿Está desapareciendo? Estaba desapareciendo. Todos los que tengan más de 50, 60 años recordarán, pues, compañeros, amigos que tenían secuelas de la poliomielitis. Es una enfermedad que hace 30 años producía miles de enfermos. Y aquí en nuestra comunidad, en el año 1975 se produjo el último caso de poliomielitis. Tú y yo y todos los que tenemos más de 40 años hemos sido vacunados con esta vacuna, con unas gotitas que nos daban por boca, ¿recuerdas? Sí. Y ahora muchos padres dicen, ya no dan la vacuna de la polio. Sí, la vacuna de la polio se está administrando a partir de los 2 meses, pero ya está metida dentro de las que se inyectan en los 2 primeros meses. Ya no son las gotitas aquellas. De manera que... Está la vacuna todavía, ¿no? A los 2 meses se pone una vacuna que se llama hexavalente, difteria, tétanos, tosferina, hemófilos, hepatitis B y poliomielitis. Está ahí, precisamente se está vacunando para tener a todos los niños con anticuerpos, tener a todos los niños protegidos, mientras que en otras partes del mundo, sobre todo en la parte del Cuerno de África y en la zona de Pakistán, Bangladesh y la India, que es donde aún quedan polios endémicas, se consiga eliminar. ¿En nuestro ámbito hay casos de polio? No, ya no hay. En la región europea y en la región americana y en la región de Asia, de la OMS, ha desaparecido. Pero se sigue vacunando. La circulación del virus de la polio salvaje. ¿Casos de tosferina están viendo? Y casos de tosferina estamos viendo en los últimos años algún brote. De hecho, en Canarias, tanto en la provincia de Las Palmas como en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en este último año y en estos meses de lo que va de año, estamos teniendo casos de tosferina que no veíamos hace tiempo. Bueno, ustedes, preocupados por lo que estamos comentando hoy en 30 minutos, han organizado a toda velocidad unas jornadas de actualización en vacunas para equipos de atención primaria, para enfermeros, para los profesionales, los médicos. Lo van a hacer en las 2 capitales canarias en el mes de marzo, 22 de marzo Tenerife, 23 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria, en los respectivos colegios de médicos, y van a responder a estas preguntas que estamos planteando hoy, ¿no? Sí, exactamente. O sea, el objetivo es... Usted dirige Sí, hoy estamos haciendo aquí algo que es importante, y hay que aprovechar los medios públicos de difusión, la radio, la prensa y la televisión, para dar mensajes de información científica a la población en general, a los padres, que sepan los padres que es una vacuna, por qué hay que vacunar a sus hijos. Pero por otro lado, y es una parte muy importante de todo este proceso, que los propios sanitarios, es decir, los enfermeros y los médicos que atienden niños, tengan conocimientos sobre por qué también tienen ellos que vacunar, porque a veces esto se puede convertir en una rutina y a veces hay preguntas que se le puede hacer a un enfermero bien formado o a un pediatra bien formado y realmente no saben responderla. Por eso es importante de vez en cuando que hagamos este tipo de jornadas. Hay una que les toca directamente a ustedes. ¿A usted no le extraña que haya médicos que no sean partidarios de la vacuna contra la gripe? Sí, bueno, no es que no me extraña, los médicos son personas. Sí. Puede haber personas que son periodistas, que pueden ser abogados o que pueden ser médicos. La diferencia entre un abogado y un médico es que el médico debe tener conocimientos profesionales científicos. Claro. Entonces, lo que no es de recibo es que un médico que debe sea del movimiento antivacuna de la gripe. Exactamente. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa que usted nos pueda por lo que digo, porque el médico puede estudiar a lo largo de su carrera, después se puede especializar, pero de repente tiene una serie de ideas, esa es la palabra, de creencias
que es fuera de lo profesional, y eso no, ya digo, no es de recibo. Yo siempre digo que un médico, cuando tiene puesta una bata o cuando está en su consulta, debe de actuar profesionalmente. Cuando cuelga la bata y está por la tarde en el bar o puede practicar la religión que quiera. Puede practicar la religión que quiera y puede opinar de lo que quiera, pero una cuestión es la profesionalidad y otra cosa son las creencias. ¿Están viendo casos de niños con gripe en esta ola de gripe tan dura que estamos sufriendo? Bueno, es que estamos viviendo, ahora estamos en el pico máximo de gripe. Ahora. Nosotros hemos tenido en nuestro hospital, el Hospital de la Candelaria, esa semana pasada y en este fin de semana, muchos niños con gripe, enfermos, niños con gripe que han contagiado a adultos sanitarios no vacunados con gripe que han tenido que coger la baja y estamos ahora en un repunte. Si no están vacunados. Exactamente, por eso es importante que, ya digo, que los sanitarios tomen conciencia de la importancia de la vacunación. Le quiero preguntar ¿pero vacunas contra la gripe a bebés se les administran o no? No. La vacuna de la gripe tiene sus edades. ¿Partir de qué edad? A partir de los 6 meses se puede vacunar. De los 6 meses. Sí, entonces nosotros en este momento, por ejemplo, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría tiene dentro de sus recomendaciones recomendar vacunar a niños frente a la gripe para lo que nosotros llamamos grupos de riesgo, es decir, para niños que tienen ciertas patologías, ciertas enfermedades, y para prevenir que se compliquen es recomendable que esos niños sean vacunados de la gripe. Esta gripe que estamos sufriendo y que afecta también a los niños, ¿es mala? ¿Es distinta o es la de todos los años? Esta es la gripe estacional. Lo que pasa es que fíjense que la gripe estacional de este año y la del año pasado ya está la famosa gripe H1N1. Está incorporada, la que nos asustó tanto, ¿no? Exactamente, la que produjo aquella gran alarma, que también fue esa gran alarma no desmontada adecuadamente por el Ministerio de Sanidad. Y fue excesiva, Sí, y yo creo que fue y porque no se supo dar una respuesta como estamos haciendo ahora. Es decir, si en septiembre o en octubre de hace 2 años, que ya se sabía que iba a haber una gran pandemia de gripe, pero que afortunadamente no iba a ser una epidemia con las consecuencias que podía tener, pues yo creo que era el momento de decirlo públicamente, decir, bueno, vamos a tener una gran epidemia. Preparar a la gente, sí. Preparar a la gente, todos los grupos de riesgo de enfermedades que se vacunen, sanitarios, policías, en fin, lo que se dijeron en aquella ocasión, pero que la población supiese que efectivamente la epidemia venía y vino y fue una pandemia mundial. Todos lo recordamos, sí. Lo que pasa es que la gente cuando habla de pandemia piensa que pandemia significa miles y millones de muertes. Ojo que la propia directora de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, nos metió el miedo en el cuerpo, ¿Sí? Diciendo esto que viene es una cosa sí, pero tremenda. Sí, ahora no tenemos tiempo de hablarlo, pero es que aquello empezó en marzo en México con unos niños y unos enfermos que murieron, y entonces se estaba preparando una epidemia de gripe contra el virus de la gripe aviar de las aves. Que es la mala. Claro, que esa sí que es muy mala. Entonces, claro, estamos pendientes de eso y no sabíamos en aquel momento ¿Qué era aquello? ¿Qué era aquello? Pero cuando ya al cabo de 6 meses se supo que no era, oiga, desmonte usted el tema y la gente tiene información. El famoso Tamiflu aquel que no sirvió para nada, dicen que no tenía tanto efecto, pero bueno, está incorporada, hay que vacunarse porque está constatado que la vacuna contra la gripe reduce muchísimo el impacto de la enfermedad, que es estacional, pero hay que no bajar la guardia. Le pregunto por otra que sí sé que también se ve afectada justamente por este tipo de comentarios críticos, que luego se desmontan, pero queda en el aire la sospecha, la duda. Contra el virus del papiloma humano, para las preadolescentes, entre 12 y 14 años es la vacuna, ¿no? Para las chicas. Entre 11 y 14 años se están... Venimos hace unos meses de escuchar que era una vacuna que provocaba artritis, diabetes, esclerosis múltiple. ¿Eso en qué ha quedado? Porque luego yo particularmente no he visto el desmentido contundente. Claro, no. También con esto muchos padres y muchos profesionales que nos están ahora escuchando saben que hace unos años en Valencia hubo el caso de las famosas niñas de Valencia, 2 niñas adolescentes a las que se les vacunó y tuvieron pues un síncope, es decir, tuvieron un trastorno en el nivel de conciencia que se asoció a esta vacuna. Se inició un proceso de investigación, eso salió en los medios, la vacuna del papilomavirus humano produce en primera página de los periódicos, en las primeras páginas de la televisión y de la radio, metió el miedo en la población, descendió de una forma importante la vacunación frente al papilomavirus y cuando al cabo de 6 meses se demostró que no había ninguna relación, usted podía ver en la página final de un periódico una notita chiquitita diciendo esa vacuna no fue la que produjo tal... Pero el daño está hecho y eso ha quedado. ¿Cuántos padres y cuántas niñas no se han vacunado temiendo que era malo? Y ahora estamos recuperando. ¿Pero para qué sirve la vacuna frente al papilomavirus humano? Pues es una vacuna que previene contra un tipo de cáncer. Que puede acabar en cáncer, claro. Y que además está comprobado, le pregunto, que buena parte de jóvenes, mujeres que tengan una actividad sexual, digamos que normal,
pueden contraer este virus que no es ninguna bobería. La mayor parte de la población en su actividad sexual, a partir de que pasan unos años, se contaminan. Muchos se curan solo, pero otros muchos no. se curan solo, Claro, efectivamente, y otros no. Este tipo de virus ya penetra en su organismo y les produce un carcinoma de cuello de útero o de útero. Que causa la muerte. Puede causar la muerte. Que causa la muerte. Pues estamos hablando también de una vacuna importante, la vacuna del papiloma humano, que yo particularmente le digo, escuché digamos la polémica, pero el desmentido no ha sido tan contundente, ha quedado ahí. El desmentido quedó ahí, y ya digo, y esta es una vacuna, hasta ahora hemos hablado de vacunas para prevenir enfermedades infecciosas, y ahora está usted introduciendo una vacuna nueva que es para prevenir la aparición de cáncer. De cáncer, estamos hablando de palabras mayores. ¿Contra qué más tenemos que estar prevenidos a las puertas de esta jornada que ustedes van a hacer en materia de vacunas, para cambiar rápidamente de argumento, pero contra qué más tenemos que estar prevenidos? Porque hemos hecho un repaso a las más importantes. ¿Qué más cosas hay que decir, doctor, a la gente, a los padres? A los padres yo creo que el mensaje más importante es decirles que un gobierno, un Estado, una sociedad científica no van a poner en marcha un sistema de calendarios sistemáticos de vacunación, es decir, empezar a vacunar a todos los niños a partir de los 2 meses, si ese tipo de vacunas, esos medicamentos, porque en definitiva una vacuna no es otra cosa que un medicamento, no tienen sobre todo un perfil de seguridad importante. Y sabemos que después, eso es un mensaje que siempre decimos y que es muy importante, después de la cloración del agua, el segundo elemento más importante a nivel de salud pública que ha surgido en estos últimos años ha sido la vacunación. La vacunación está salvando de miles de muertes. Millones de vidas, sí. Claro, para muchísimas enfermedades. Hoy nos ha tocado las enfermedades de las que estamos hablando que afectan especialmente a la población infantil. Nos parecía grave que, en fin, el rebrote del sarampión en nuestra propia tierra, ¿aquí cuántos casos habrá habido? ¿Algunos? El año pasado hubo un brote, desde marzo hasta julio que se frenó, hubo 47 casos. ¿47 casos en Canarias? No, en Tenerife. En Tenerife. En Tenerife. ¿En Las Palmas hubo algunos? En Las Palmas, el año pasado, bueno, ha habido algunos aislados, en Gran Canaria hubo un brote parecido hace 3 años, pero lo bueno de la lectura del brote del año pasado en Tenerife es que de los casos que enfermaron, de esos 47 casos, fueron 4 niños por debajo de 14 meses que no habían sido vacunados, no porque sus padres no quisieran, no es que fuesen de los movimientos antivacunas, sino porque no habían llegado a la edad de 15 meses, que es cuando antes se ponía la vacuna, y por eso se ha adelantado la vacuna. Incluso ustedes llegan a adelantar más si venga que hay un rebrote a los 6, 7 Cuando hay brote, bueno, de hecho aquí afortunadamente no el brote se paró, pero por ejemplo en Andalucía, en zonas de Granada y de Sevilla concretamente, se han vacunado a niños de 6 meses, de 8 meses, de 10 meses para evitar, porque en Andalucía ha habido más de 1000 casos de sarampión el año pasado y había que cortar ese brote de sarampión. ¿Esos 40 y pico dónde fueron? Fueron dispersos en la isla, en torno al Hospital Universitario de la Candelaria. Porque lo ha habido en Gran Canaria, en Lanzarote, en La Palma. Estamos hablando del brote que hubo aquí en Tenerife el año pasado. Claro. Usted publicó y dirigió y escribió un libro, que es el que tengo aquí, Manual de Salud Infantil para Madres, Padres y Educadores, hace ya unos años. Ese es un libro que más ya de 10 años. Está descatalogado o agotado. ¿Ustedes lo van a reeditar? Porque aquí hay una cantidad de consejos para los padres. Claro, hay que reeditar ese libro, pero usted sabe que un libro en medicina a los 5 años se queda viejo. Con lo cual, si usted lee el calendario, por ejemplo, si usted quiere leer el capítulo del calendario de vacunaciones que está en ese libro, se da cuenta que estamos hablando de otras cosas. ¿Lo van a sacar este libro? ¿Lo están revisando? Y yo quiero revisarlo. Para actualizarlo. Quiero tener tiempo de hacerlo. El tiempo. Usted es gastroenterólogo infantil. Quiero aprovechar su presencia porque hay muchos padres que dirán, bueno, vamos a aprovechar para saber algunas cosas sobre consejos para los niños. Usted es defensor firme de la lactancia materna, ¿no? Por supuesto. Por es supuesto. Firme defensor. El mejor alimento que puede recibir un niño recién nacido es la leche de su madre. ¿Por qué? ¿Qué es los beneficios que tiene para el niño, aparte del alimenticio? Pues son múltiples. Al margen del nutricional, pues se produce una serie de sustancias inmunoglobulinas de defensa. Son vacunas también, como estamos diciendo. Exactamente, es una especie de vacuna que no tiene la fórmula artificial, es decir, las leches de farmacia. Y después está el vínculo afectivo entre madre e hijo. Las dos cosas también, la parte emocional también. ¿Hasta qué edad recomienda usted hasta que la madre... Hasta que el niño esté corriendo? Quiere decir que un niño puede estar siendo lactado hasta que tenga 2 o 3 años. 2 o 3 años incluso. Claro, lo que pasa es que en la sociedad en la que vivimos, la madre se tiene que incorporar al mundo del trabajo a los 4 meses y esa es la triste desgracia. ¿Qué efecto produce en la madre tener un niño dándole del pecho 2 años, 3 años? Pues ¿Es bueno para ella también? ¿O no? Claro que sí, o sea, malo no es y ya digo, el vínculo afectivo que se mantiene, lo que pasa es que en nuestro medio generalmente no es lo habitual. Lo habitual es que se pueda mantener la lactancia materna y que sería lo ideal hasta el año, eso es ideal. Hasta el año.
Sin embargo, también hay quien tenía sobre eso razones y opiniones muy raras. No. Eso, bueno, lo mismo, pueden haber, lo mismo que ha habido y hay aún mitos y creencias sobre vacunas, hay mitos y creencias sobre la lactancia materna. Que si el biberón es mejor, que si todo eso ustedes Entonces, lo la lactancia materna es importante. Y dicho esto, tampoco podemos ser talibanes de la lactancia materna. Es decir, la lactancia materna, cuando por los motivos... se puede, cuando no, claro. Exactamente. Entonces, lo que hay que hacer es promocionarla y decir que un niño, si su madre tiene leche suficiente, está perfectamente alimentado exclusivamente con lactancia materna hasta que tiene 6 meses. Y a partir del 6º mes ya hay que introducir lo que nosotros llamamos alimentación complementaria. El niño tiene que irse acostumbrando hasta llegar al alimento sólido, ¿no? Exacto. Entonces, eso es un proceso de aprendizaje, un proceso de crecimiento y desarrollo, un proceso de maduración, pero que sepan las madres que si tienen leche suficiente y son madres sanas y que no tienen ninguna contraindicación, tanto por parte de su hijo como por parte de ellas pueden dar con total tranquilidad a su hijo exclusivamente leche, fíjense, pecho, hasta que ese niño tiene 6 meses. Pero si no es así, pues desde el primer mes, desde los primeros días, si hay contraindicación o no hay leche suficiente, se le puede ofrecer otro tipo de aporte. ¿Cuándo hay que decirle al niño que la chupa hay que empezar a dejarla? Pues desde que se pueda, pero vamos, que un niño que... ¿Es buena o mala? Tranquiliza, tranquiliza. Entonces lo que no es de recibo es que un niño de 4 años esté por la calle con una chupa en la boca, con lo cual un niño, yo creo que hasta... ¿Y con un chupete las golosinas son buenas o malas? Las golosinas son buenas en su tiempo. A todo el mundo le gusta lo dulce y el sabor dulce es el sabor que por naturaleza le gusta al niño. Sí, ¿no? Eso es... hay que evitar el abuso. Nosotros nunca aconsejamos ni introducir sal ni azúcar en el alimento. La sal tampoco. Ni la sal tampoco. Aquel mito del alcohol que yo no sé si era Sansón con huevo, era a los niños aquí. Sí. Y que era bueno, ¿eso es una barbaridad? Muy claro, y eso todavía en muchas zonas de aquí, yo recuerdo cuando iba al Hierro, por ejemplo, ahora que está el Hierro de moda, los que no estén oyendo del Hierro, dan todavía en la zona del Pinar, en zona fría, las tarabinas. ¿Qué son las tarabinas? Las tarabinas eran pues hierro, huevo, gofio y vino. Y vino. Tarabinas. Yo vivo en las Mercedes y en las Mercedes yo recuerdo de hace unos años de ver a una madre que le daba a sus hijos que venían del colegio pequeñitos un poquito de vino en ¿Y eso es un disparate o no pasa nada? Evidentemente que es un disparate. O sea, los niños no deben tomar alcohol. No deben tomar alcohol. Ni los niños ni los adultos. Comer en familia con los padres y esa es la mejor idea que hay. Hay que comer en familia. Los niños pueden comer igual que sus padres a partir del primer año, adaptado a sus necesidades, y si la dieta es equilibrada, pero no hay nada mejor que el sentarse a comer. ¿Qué aporta al niño el comer con los padres? Al margen de esa unión familiar, pues el adquirir hábitos sanos de salud. Los hábitos sanos de salud pues parten de muchos, está la higiene, la limpieza, el hábito del sueño, y uno es el hábito de una buena alimentación. Hay que comer en horas, hay que saber de entre horas, desayunos, almuerzos, meriendas, y hacer una dieta rica y equilibrada. Desgraciadamente en nuestro medio se nos han metido muchas malas costumbres de otros países extranjeros del otro lado del Atlántico, y estamos ahora viendo las consecuencias de obesidad, de hipercolesterolemia. Claro, hay que controlar todo eso, la comida basura. Por lo cual la famosa dieta mediterránea o atlántica, en nuestro caso, es esencial. Hay que comer frutas y comer verduras. Los potajes, canarios. Exacto. Doctor, sobre también importar costumbre, hay algunas culturas nórdicas que no son partidarias de coger a los niños en brazos porque no sé qué traen a colación. El niño sale con cierto desapego sentimentalmente por no haber tenido el contacto físico con los padres. ¿Es bueno cogerlo en brazos, sí o no? Bueno, yo creo que y el que sea padre, que le digan teorías de que no es bueno coger a un hijo. Para el padre es bueno. Y para el hijo también. Y si no, el padre que tenga un hijo que llora y que lo coja en brazos y que lo coja bien y que le mire y que le hable y que lo acaricie, que me diga ese padre nórdico, chino o africano, que si es mejor dejarlo en la cuna y llorar o cogerlo en brazos. Estamos terminando ya. Lo de los pañales, ¿cuándo conviene empezar al niño a quitarle los pañales? Generalmente, controle sus esfínteres. Aquí el control de esfínteres es una cuestión también cultural. Pero en nuestro medio, entre los 2 y los 3 años ya los niños suelen controlar bastante bien los esfínteres, de manera que muchas veces a partir de los 2 a los 24 meses ya los niños controlan, y la mayor parte de los niños, el 90 y tanto % entre el segundo y el tercer año ya controlan perfectamente. ¿Cuándo los niños tienen que saber que tienen que tener comportamientos higiénicos con su boca, con lavarse las manos? Por ejemplo, desde que se pueda, ya desde los 18 o 20 meses ya hay que enseñar lo que hemos dicho, arraigar hábitos sanos de salud, que es lavarse los dientes después de cada comida, lavarse las manos
antes de cada comida, tiempo para el sueño. No hay, o sea, no se puede ver a un niño viendo la televisión hasta las 12 de la noche. ¿A qué hora debe acostarse un niño? Los niños deben acostarse según las edades, pero los niños pequeños, los niños escolares, entre las 8 y las 9 deben estar durmiendo. ¿Cuántas horas deben dormir? La media hora es de 8 a 10 horas en un niño de esa edad. Cuando un niño llora, ¿qué hay que hacer? Pues primero saber por qué llora, porque puede ser por algo importante, ¿eh? O sea, claro, que el llanto en el niño le podemos dedicar 3 programas si usted quiere. Es la primera señal de alarma, ¿no? Al hablar del llanto en el niño. Es como el lenguaje que utiliza también. Claro, con lo cual el llanto en el niño los primeros días pues puede ser de hambre, puede ser porque está mojado, que está cagado, está meado, puede ser que tiene fiebre, puede ser que le duele algo. ¿Cuáles son las señales de alarma para los padres que tienen un niño pequeño y que aparte del lloro están observándole para ver si se mueven bien, si tienen un comportamiento normal? ¿Hay alguna señal? Sí, claro que hay señales. O sea, un niño sano, un bebé sano, un lactante sano de 2, 3, 4, 6 meses, en el tiempo en el que está despierto, pues el niño tiene que estar moviéndose, tiene que adoptar una actitud de flexión y de extensión de extremidades, no puede estar completamente lacio en la cuna. Debe tener lo que estamos haciendo nosotros ahora, mirándonos a los ojos, deben tener una mirada, de manera que un niño que no mira a partir de los 4, 6, 8 meses, ahí, ¿no? Claro, un niño que con 8 meses o 10 meses no controla bien su cabeza debe tener un problema serio. O sea que hay muchos signos. Hay que ir al pediatra, tenemos un pediatra con nosotros, hay que ir para todas estas cosas hay que saber porque son las edades críticas, ¿no? Sí, yo creo que para eso los padres tienen que adquirir formación, deben preocuparse. Ser padre no es tener dinero y tener a sus hijos con las últimas ropas y con los últimos tenis de marca, sino ser padre significa preocuparse pues por querer a su hijo, lo que hemos dicho, de darle afectividad, de alimentarlo adecuadamente, y querer a su hijo es integralmente, sí. Integralmente, efectivamente. Y hay que vacunarlos, que es con lo que comenzamos entre otras cosas, en nuestro medio, ya digo, no hay que descuidar que el tema de las vacunaciones no es ninguna moda, sino que la vacunación es sistemática, es decir, los procesos de vacunaciones que ponen las autonomías, que pone el Ministerio de Sanidad, es algo muy bien estudiado. Hay que cumplir la rajatabla. Y hay que cumplir la rajatabla en bien del niño individual y en bien de la colectividad. Luis Ortigosa, muchas gracias y hasta siempre. Gracias a ustedes por su tiempo y me ha encantado estar aquí esta tarde. Muchas gracias. Ustedes también, ya saben, hemos aprendido muchísimas cosas. Sigan en compañía de la Televisión Canaria. Muy buenas.